Eh, Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez. Gracias por acompañarnos también a quienes están conectados online. Aquí creo que nos están viendo. Y vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo que se denomina Colapso de Colonialidad y Poder Popular. Vaya nombre. Antes de empezar, sí quisiera, en nombre de mis compañeros y compañeras, también agradecer a los y las chicas que están con toda la asistencia de cámaras, computadoras, sonido, que vienen trabajando duro, duro, duro desde no sé desde cuándo. Así que muchísimas gracias a ellos y a ellas. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a darles la bienvenida a Chefi, Josefina Rocco y a Carlos Taibo, que no es Taibo, quiero decir, como está escrito en el programa, es Taibo. Josefina Chefi es miembro del colectivo Trabajadoras No Domesticadas y liberada del sindicato LAB, feminista, investigadora social, educadora popular, es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto. Carlos Taibo es profesor jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Es correcto, Paul? Perdón, Carlos. Bien, gracias. Felizmente jubilado. Felizmente jubilado, qué bueno. Qué bueno. ¿Cuándo llegaremos a todo eso? Bueno, así comienza esta mesa de la esperanza. La idea es que este diálogo nos tome hasta las 13:30. Me han dicho que tenemos que ser muy estrictos con los tiempos, algo que quizás nos cueste un poco. Vamos a comenzar el diálogo con un momento de presentación de Josefina y de Carlos, y luego vamos a hacer unas intervenciones a partir de algunas preguntas. Obviamente dejaremos espacio para sus intervenciones, comentarios, consultas, sugerencias, críticas, esperanzas. La idea es que durante esta primera presentación, Carlos y Josefina aborden esta cuestión de, bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de colapso? ¿Qué significa? ¿Cuál es el diagnóstico respecto del colapso? Si hay alguna diferencia o no con una idea de crisis. ¿Cuál es la relación entre capitalismo y crisis en este momento actual? Y si hay particularidades o no de, bueno, el año, el momento, este tiempo presente, ¿no? El segundo eje es decolonialidad. Al momento de pensar la crisis, al momento de pensar esta idea o este escenario de colapso, qué diferencias geopolíticas, territoriales, en términos de norte-sur o centro-periferia podemos pensar, leer, identificar. Y un último momento o un último eje que les hemos propuesto tiene que ver con pensar la construcción de poder popular, ¿no? Cómo afecta en este momento las luchas y resistencias actuales de acuerdo a los diagnósticos de colapso o crisis o crisis. Así que bueno, la palabra a todos ustedes. La idea es que nos tomemos 20 minutos más o menos en cada una de sus presentaciones y yo les voy a ir pasando este dispositivo que los controla desde el más allá. No, estoy ahí, eskerrik asko. Y eskerrik asko también a Candela y a Carlos. Estoy un poco nerviosa porque tengo un poco de respeto a mi compañero. Además es como... A los jubilados, ¿no? A los jubilados que hace años vienen hablando de colapso y entonces en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Parece como que anticipaste algunas cosas y entonces, bueno, pues en ese sentido también me parecía como sugerente compartir el panel de hoy con alguien que nos viene haciendo pensar sobre esto hace tiempo. Por otro lado, también a la organización, que es un curro del copón el que estáis haciendo estos días aquí en el pueblo, y a toda esa gente que hace unos meses o un año ya empezaron a delirar esto y bueno, pues verlo materializado
también pena no poder participar todos los días porque al final es como, ¿no?, los espacios informales y así, en donde también se cuecen pequeños colapsos o cambios. Lo primero que me parecía interesante era cuando se habla de lo que está pasando, que no sé, igual si es tan importante pensar exactamente con qué palabra, si crisis, si colapso, cuando hablamos de crisis, si es una crisis orgánica en términos gramscianos, ¿no?, si los pilares estructurales de la sociedad capitalista, colonial, patriarcal, en la que funcionamos y reproducimos, se pusieron en disputa, se sacudieron hasta plantear otro modelo alternativo, o si es una crisis de reconfiguración de las relaciones sociales preexistentes, o si eso es un colapso en términos más multidimensionales, si es endemia, si es pandemia. Sí que me parece como interesante plantear la disputa por el relato, ¿no? Esa disputa por eso que ha sucedido y que sigue sucediendo, ¿no?, porque no ha sido también una crisis como acontecimiento, o sea, no ha sido una situación que ha llegado en un momento y que ya hemos salido, sino todavía, todavía permanece, ¿no? Eso que ha pasado es un proceso en curso, un proceso cuyas derivas y coletazos estamos viviendo en términos materiales y también en términos subjetivos, como pueblos y como personas, ¿no? Entonces es como complicado identificar qué es lo que ha sucedido porque todavía sigue sucediendo. Y no sé, tengo dudas sobre hasta dónde va a llegar, ¿no? Todavía hay cuestiones que no estamos identificando como correlación de la crisis, cuestiones que están ahí y que luego veremos si se conectan o no. Decía la disputa por el relato porque, como todas las crisis, cuando se nombra, o sea, cuando empecé diciendo que el nombre no era importante, pero el acto de nombrar sí es importante, es un acontecimiento, es un hecho político. Cuando nombramos algo, ¿no?, las feministas decimos que lo que no se nombra no se ve, pero también cuando nombramos estamos como poniendo luz a lo que hay que mirar y cómo hay que mirarlo, ¿no? Entonces esto es importante porque cada persona, cada pueblo, cada comunidad, desde el lugar en el que está, desde los territorios que ocupamos, desde la posición en la estructura social y de desigualdad que ocupamos, tendríamos seguramente diferentes formas de nombrar cosas que nos atraviesan, ¿no? La crisis del COVID ha atravesado a los cuerpos y a los territorios, a las comunidades de diferentes formas, ha tenido impactos desiguales y entonces eso también tiene que ver con los lugares que ocupamos en el mundo. Es una disputa política porque también los diagnósticos que a partir de esa lectura que se hagan van a apuntar a intentar atajar, responder, transformar, retornar a eso que se diagnostique, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento muy importante ver cómo definimos lo que ha pasado. Y ahí hay como diferentes lecturas, ¿no? Se ha hablado de crisis, se ha hablado de colapso, se ha hablado de pandemia, ahora también hablamos mucho de sindemia, no solo para visibilizar una dimensión, sino esta cosa poliédrica que incorpora diferentes aristas, diferentes cuestiones, que son todas importantes, que se conectan, que se retroalimentan, que se modifican mutuamente. Amaya, que estuvo ayer, una compañera, Pérez Orozco, en una entrevista que hacíamos con Verónica Gago, otra compañera argentina, ella nos decía, este es un elefante de pies de barro, ¿no? Lo que ha pasado aquí es que este sistema, esta escandalosa cosa que dice Donna Haraway, llega a todos los sitios, pero ha demostrado con esto que ha pasado su debilidad, ¿no? Cómo se va derritiendo por los tentáculos este pulpo. Las feministas también decíamos, bueno, saltaron las costuras, ¿no? Se puso en evidencia un montón de dimensiones del sistema que estaban solapadas, que estaban infravaloradas, que estaban invisibilizadas, que saltaron a la luz como contradicción nodal y saltaron las costuras, ¿no? Esos hilitos finitos que estaban ahí pero que lo tejían todo, quedaron
quedaron expuestos, ¿no? Muchas formas de nombrar esto, y a mí me gustan todas, depende del día, depende del momento, de lo que queramos, pero sí como ver qué es lo que queremos cambiar, o qué oportunidades, qué grietas, qué fisuras que este sistema tiene, que preexisten, podemos aprovechar. Y en esto sí que es importante resaltar porque esto ha quedado en evidencia, ¿no? Las contradicciones inherentes a este sistema, la contradicción capital-trabajo por debajo y por encima y atrapándolo todo, la contradicción capital-vida, ha quedado en evidencia, ¿no? Un sistema que nos ha vendido un ideal de autosuficiencia, de supremacía blanca, de androcentrismo y eurocentrismo, ha quedado en evidencia la vulnerabilidad, la fragilidad, las interdependencias múltiples que tenemos, y ha quedado en evidencia de que lo común se sostiene en común, ¿no? Y entonces, este es el reto también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué estamos dispuestas a ceder y cómo nos vamos a organizar para dar respuesta a esto que se ha abierto, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? La pandemia ha profundizado las brechas de desigualdad. En este tiempo, los ricos y las ricas han acrecentado su capacidad de acumulación. Las clases populares y los sectores populares nos hemos empobrecido aún más. En Euskal Herria la tasa de desempleo ha crecido muchísimo. La precariedad de la vida, la precarización de los sectores productivos es impresionante. La disputa también por la inestabilidad de las subjetividades, la individualización, la mercantilización de los cuidados. Un montón de elementos están poniéndose en evidencia con este momento, ¿no? Con este momento que, como decía, está en curso. Vivimos en un sistema biocida, esto ya lo sabíamos. Muchas de las cosas que denunciábamos desde los feminismos y por las que estamos construyendo alternativas en la práctica se han puesto en evidencia y se han profundizado con este sistema. Al principio, algunas inocentemente pensábamos como crisis la oportunidad, ¿no? Que esto también es una lectura de la crisis, ¿no? La oportunidad de cambio radical, desde la lectura de la crisis china, ¿no? Desde la lectura de poder ir a la raíz de los problemas, a la raíz de las contradicciones. ¿Hasta qué punto hemos sido capaces o estamos siendo capaces, no demos las cosas ya cerradas, de construir esa posibilidad de transformación emancipadora, ¿no? Lo cierto es que con todo lo que hemos visto, con todas las cristalizaciones de la pandemia, de desigualdad, de violencia, de opresiones múltiples que se han profundizado, también estamos viendo lo que se está priorizando, ¿no? La salida a la crisis, entre signo de pregunta, estamos viendo cuál está siendo, ¿no? Por eso también la importancia de la disputa por el relato, ¿no? Cuando vemos la salida de la crisis, estamos viendo un profundo proceso de reconfiguración del capital global corporativo, un profundo proceso de complejización de las violencias, como decía antes. Se ha puesto en disputa se han empezado a hablar de cosas que hacía tiempo que queríamos que se hablen. Se ha empezado a hablar del mundo finito, de la imposibilidad de seguir viviendo con los niveles de consumo con los que estamos, ¿no? Euskal Herria necesitaría 3 planetas para poder seguir manteniendo el bienestar que tenemos con los niveles de consumo que tenemos. Se ha puesto en evidencia la necesidad de gestionar y de abordar los cuidados de otra manera, los cuidados como una necesidad, una responsabilidad y un derecho colectivo. Se ha puesto en evidencia que no todo se resuelve con dinero. Se ha puesto en evidencia de que no todo se resuelve con el Estado y que, por supuesto, no todo, ni muchas cosas que ahora están en el mundo del mercado tienen que seguir estando. ¿Cómo hemos podido permitir que más de 30.000 abuelas y abuelos hayan muerto en residencias en todo el Estado, en residencias en donde están
se supone siendo cuidadas, qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? En ese sentido. La respuesta que se ha dado es quédate en casa, como si todas tuviésemos las mismas condiciones habitacionales, como si todas las personas se pudieran quedar en casa, ¿no? Cuando su supervivencia muchas veces ha significado estar encerrada en sus puestos de trabajo, como le ha pasado a muchas compañeras que están justamente realizando estos trabajos de cuidados. La salida ha sido poner en una situación de equiparación digamos, sanar el mercado con recuperar la salud de las personas, ¿no? La respuesta de capital y de los gobiernos cómplices ha sido volver a una normalidad entendida como volver a las formas de acumulación, de producción, a ese orden de cosas vigente previo, ¿no? No se planteó un retorno sin revisión, al contrario, ¿no? Se planteó un retorno en donde unos nichos de mercado que se identificaron en la pandemia se están profundizando con esta vuelta. Podemos ver un poco cómo se está gestionando la propuesta de los fondos europeos, ¿no? Que encima hablan de resiliencia. ¿Cuáles son los proyectos que se están definiendo estratégicos para esta nueva vuelta a la normalidad? ¿Cuáles son los procesos de extractivismo y de neocolonialismo que se están reapuntando, ¿no? Con unas nuevas formas, pero con lógicas de forma muy parecidas? Entonces, bueno, crisis, colapso, sindemia. Lo que hemos y estamos teniendo es un gran sacudón, ¿no? Un sacudón en donde se está viendo un poco esa inestabilidad y estamos viendo también cómo ese sacudón está siendo instrumentalizado por el capital. ¿Cómo vamos a hacer para hacer frente a ese proceso, a esos procesos? ¿Cómo vamos a hacer frente también a una profundización de las derechas y de los neofascismos, a esa profundización de la persecución de los procesos alternativos que se están generando, con una fuerte militarización de determinados colectivos, de determinados sectores? Eso tampoco es casualidad, ¿no? Ese miedo que tiene el capital y que tiene la derecha frente a las propuestas, ¿no? A las propuestas que construyen alternativas. Y ahí voy a vincular un poco el eje de colonialidad y la colonialidad con los impactos concretos en términos materiales y también simbólicos de lo que se ha roto. En términos de la teoría de la matriz colonial del poder, que se trabaja mucho desde las corrientes decoloniales de América Latina, vemos, ¿no?, cómo el poder funciona en términos de coerción, ¿no?, de control, imposición violenta, física directa sobre los cuerpos y sobre los territorios, pero también en esa interiorización de la dominación, ¿no? Cómo a nivel simbólico y subjetivo los pueblos y las personas interiorizamos prácticas de dominación y las reproducimos, ¿no? En ese sentido, el proceso del COVID ha incluido estas disputas, ¿no?, de captura, pero también de fuga de la colonialidad, porque la colonialidad y la decolonialidad no es algo constante. O sea, yo no soy todo el tiempo una persona decolonial, y si alguien lo es, que me diga cómo hace. Todo es una relación, ¿no? Reproducimos lógicas coloniales y lógicas decoloniales, ¿no? Y es esa disputa la que tenemos que visibilizar, identificar y ver cómo la gestionamos, ¿no? Y en ese sentido, el proceso del confinamiento en concreto planteó una posibilidad, ¿no? También eso comenta Maya, ¿no? ¿Qué pasa si el hámster deja de girar, ¿no? ¿Qué pasa si de repente el mundo se para? Que eso es mentira, porque el mundo no se paró. Y eso también es interesante ver las diferentes respuestas al confinamiento, ¿no? En los países en donde se priorizó la reproducción del capital, los centros neurálgicos en donde el capital se reproducía no se pararon. En cambio, en otros países el confinamiento fue preventivo. Se prefirió dejar de producir, dejar de generar acumulación en algunos elementos para cuidar la vida de las gentes, ¿no? El capital depende de esa vida, ¿no? Y entonces cuando esto se para, eso ha quedado en evidencia con la pandemia, ¿no? No somos las vidas las que dependemos del capital.
Cuando nos la pasamos 12 horas, 14 horas viviendo para trabajar, viviendo para consumir, dedicando nuestros procesos vitales, muchas veces sin ser conscientes de ello, a lo que implica el empleo, aunque a veces estemos en desempleo, ¿no? Cómo esa lógica salarial nos condiciona la vida en términos materiales y en términos subjetivos. El proceso del confinamiento generó un proceso de desafección, ¿no? De desagregarse de toda esa matriz loca en la que funcionamos 24/7, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ahí es muy importante la presencia de la digitalización, ¿no? Que es un elemento que que venía desde antes y que con el confinamiento se ha permeado en todas las dimensiones de la vida, en la sanidad, en la educación, en el ir al banco, en acceder a pedir una cita para renovar mi RGI. Todo está digitalizado, ¿no? Es que estamos con el móvil todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funcionamos con eso? Por un lado, desde la matriz colonial del poder se plantea la posibilidad de la decolonialidad del saber, ¿no? Ya no es ese saber impuesto desde arriba, sino es que todas las personas tenemos la posibilidad de producir conocimiento. Somos portadoras de saberes, ¿no? Entonces, bueno, en los pueblos, en los territorios, se empezaron a generar núcleos de buen sentido, ¿no? Para recuperar también otra palabra gramsciana vinculada a la crisis, ¿no? Esa crisis no es algo que se hace, sino que vamos construyendo desde diferentes trincheras. Y eso se pone a la evidencia con el confinamiento, ¿no? La decolonialidad del saber. Pero también la decolonialidad del poder y del hacer. Cosas que antes hacíamos de una determinada manera, básicamente por estar encerradas o por no poder ir a los sitios a los que íbamos y demás, se empezaron a hacer de otra manera. Se empezaron a hacer de otra manera. Entonces, ahí vamos viendo que es posible pues romper con esa naturalización del funcionamiento de un montón de prácticas que teníamos que nos vimos obligadas a cambiar. Y la cuarta decolonialidad, la cuarta ruptura con esta matriz de dominación que para mí en términos personales, igual pues porque no tengo necesidades materiales inmediatas o porque soy blanca y vivo en una ciudad, fue la decolonialidad del tiempo. ¿No? Esa lógica de estar todo el tiempo en una forma de funcionar lineal, que igual otras personas que tienen un vínculo con la naturaleza, unas prácticas rurales, ha sido también como una oportunidad, ¿no? Yo, no sé, lo primero que me pasó en el proceso de confinamiento es, ¿qué hago con el tiempo? O sea, en casa, ¿no? Y poder empezar a gestionarle el tiempo de otras maneras. Entonces, imaginaros si combinamos estas 4 decolonialidades, ¿no? La colonialidad del hacer, la colonialidad del saber, la colonialidad del poder y la colonialidad del tiempo. Y lo convertimos en una fórmula molotov de contrapoder. O sea, sería una cosa sería la bomba, porque entonces todo esto que nos meten por todos lados, ya tendríamos herramientas para combatirlo. Bueno, pues lamento deciros que luego la vuelta a la normalidad, todo eso que pensábamos que pensaba que podía ser una ruptura con la colonialidad y prácticas decoloniales de nuevo tipo, pues hemos vuelto a una normalidad aún peor, creo, de la que estábamos antes, y ha sido tremendo, ¿no? Esa vuelta. Pero además, en términos coloniales, este proceso también ha profundizado procesos de neocolonialismo, de saqueo, de expolio, de reconfiguración del capitalismo extractivo, que ya venía produciéndose antes, ¿no? Estas salidas a la crisis en términos de los cuidados, por ejemplo, hemos visto sobre qué cuerpos han recaído y en qué condiciones. No, hemos profundizado procesos de neocolonialismo y de extractivismo aquí y ahora en Euskal Herria, esclavizando, vulnerando a las personas que realizan los cuidados. Y también esta vuelta al capitalismo verde, que ahora parece que es como el boom del boom, ¿no? Que parece que es la salida de este mundo
basado en las economías fósiles, este mundo contaminante, autodestructivo, biocida y demás, está profundizando procesos de saqueo, de expolio, de recolonización en muchos territorios del sur global. Las tierras raras estas que parece que son la panacea de la digitalización están haciendo que convirtamos en basureros y que estemos expoliando India, territorios y pueblos enteros de África. Para que podamos tener este mundo digital y todos estos servidores que sostienen toda esta comunicación en tiempo real que también nos coloniza, estamos generando que los océanos estén, toda la parte inferior de los océanos esté cada vez con más cableados, con más contaminación. Esta vuelta esta revolución digital 4.0, ¿no? También es una neocolonización 4.0, una neocolonización mucho más compleja, mucho más sutil, pero también mucho más violenta, con una violencia que tiene muchísimas más estrategias y dispositivos y canales. Entonces, bueno, ¿no? Hablar de decolonialidad, bueno, prefiero hablar de una relación de disputas de sentidos, disputas de salidas materiales y de una práctica colonial y neocolonial en sentido simbólico y en sentido material. Esto no solo se expresa en el plano de las ideas, lamentablemente, ¿no? Plantearnos lógicas de ruptura en términos de la forma de producción, las relaciones de producción, las relaciones de reproducción, las relaciones de consumo que alimentamos, plantear cómo podemos ir generando fugas en términos de soberanías, ¿no? Y bueno, pues estando en Hernani, además, en donde se están desarrollando proyectos muy interesantes en ese sentido, pequeñas soberanías, burbujas que se conectan y que se retroalimentan, ¿no? La soberanía en términos digital, la soberanía en términos de usos del tiempo, la soberanía por una alimentación y por una relación con el producto local. Esto también quedó en evidencia en la pandemia, ¿no? Protegíamos las macro, ¿cómo se llaman estos? Comerciales, y cerrábamos las ferias de los pequeños productores. ¿Qué lógicas se priorizaron así, ¿no? Entonces, bueno, un poco ver cómo funciona esa lógica de captura y fuga entre la colonialidad y la decolonialidad. Y cómo en ese marco las experiencias embrionarias pero potentes de ir construyendo pequeñas rebeldías que terminen en revoluciones y en transformaciones más estructurales, más que vayan a la raíz de este gran problema que tenemos como sociedad, que es las relaciones coloniales, patriarcales y capitalistas que reproducimos. ¿Cómo gestionamos contrapoderes que no reproduzcan ese tipo de lógicas? ¿Cómo generamos contrapoderes que planteen transformaciones materiales y simbólicas, ¿no? que rompan también con esta subjetividad? Creo que también otra de las crisis que se ha abierto en este proceso es una crisis de intersubjetividad muy fuerte, ¿no? En donde muchas de las cuestiones que teníamos como naturalizadas como seres humanos se nos han puesto en cuestión, ¿no? Se nos han puesto en disputa y nos hemos cuestionado. Todavía estamos viviendo los coletazos de esa crisis a ese nivel, ¿no? Yo diría un poco contrapoder, poder popular, organización colectiva, frente al aislamiento, frente a la individualización, frente a la competitividad, frente a la desconfianza. Esos hilos que se reconectan, esos hilos que siguen resistiendo, esos hilos cuando todo se puso en disputa se pusieron más firmes, por ejemplo en los barrios con las redes de cuidados, en los espacios de militancia, en las organizaciones, que inmediatamente estábamos dando respuesta a respuestas que no daba ni la sociedad ni el Estado en muchos casos, la sociedad capitalista, volver a lo común, volver a lo comunitario, volver a lo cercano, asumir las responsabilidades que tenemos también con las lógicas de expolio y saqueo en otros territorios, asumir cómo reproducimos la colonialidad y la decolonialidad lejos, pero también cerca, ¿no? Cuando hablamos de nortes y de sures, no es una división bipolar del mundo. Tenemos nortes y sures aquí. ¿Cómo reproducimos eso en términos de relaciones cotidianas, ¿no?
lo dejaría por ahí porque igual ya me he ido el tiempo. Gracias, Efi. Es toda tuya la palabra y me inquieta saber todo eso que tienes anotado ahí, Carlos. En una letra que es hormiga, es gigante al lado. Yo tengo 88 papeles y Carlos tiene... Pues lo que tengo aquí es un caos ingente, así que no me extraña que te inquiete. A quien le debe inquietar es a mí. Bueno, vamos a ver. Intento ajustarme a las tres materias: colapso, decolonialidad y poder popular, que se plantean como materia de debate. Más que intentar acometer una definición de colapso, me parece que tiene sentido que os proponga una reflexión sobre lo que yo entiendo que serán los rasgos de la sociedad posterior al colapso. El primero de esos rasgos es una reducción de la población humana, que ajustará sus niveles a patrones diferentes según unos u otros escenarios geográficos. En un segundo escalón habrá otra reducción muy significativa, que en este caso afectará a la oferta de energía y quedará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también, y por cierto, con el comercio internacional. No olvidéis que entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve ese comercio dependen de los contenedores, de los containers. Y lo más sencillo es que esta herramienta de transporte quiebre más antes que después. El otro día, una persona que sabe de estas cuestiones me decía que los costos de mover un contenedor se habían multiplicado por 12 en 2 años. Esto me parece que es un dato escalofriante. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy duro que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las Fuerzas Armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico y en un cuarto ámbito, asistiremos a una reducción del crecimiento, al cierre de muchas empresas, a la extensión del desempleo, a la subida de los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve por delante lo que quede de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, y por dejarlo ahí, será visiblemente más duro en las ciudades que en el mundo rural, en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que se encuentran en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas útiles importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Aunque en el mundo rural las consecuencias serán más llevaderas, acabaremos por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización y de la general mercantilización de las relaciones. Intuyo aún así que los problemas del mundo rural no acabarán ahí. Cabe suponer que el colapso se traducirá en una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes, en busca de escenarios más vivibles. Y esto bien puede hacer que las teóricas ventajas iniciales del mundo rural se tornen rápidamente en lo contrario. Aunque he dicho al principio de mi intervención que no quería escarbar en ninguna definición sesuda relativa al colapso, me vais a permitir que haga una excepción para plantear algún problema vinculado con la categoría. ¿A qué me refiero? El concepto de colapso incorpora códigos valorativos muy delicados, tanto más cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y esto en 2 ámbitos diferentes. ¿Cuál es el primero? Cuando hace media docena de años publiqué un libro titulado Colapso, decidí incluir en esa obra un capítulo dedicado al estudio de colapsos registrados en el pasado. Y al leer la bibliografía especializada me percaté rápidamente
de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos se habían traducido en 3 procesos a los que atribuían una condición negativa: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que esos 3 procesos ilustran antes bien la tesis de que no todas las consecuencias de los colapsos son poco saludables, de que hay dimensiones saludables derivadas de los colapsos. ¿Cuál es la segunda manifestación que anunciaba de esos códigos valorativos? Mientras escribía ese libro me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en los países ricos del norte del planeta tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el escenario presente con lo que puede suceder en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido desde el momento inicial un genuino colapso. ¿Qué es lo que me interesa contaros? En segundo lugar, sobre lo de la decolonialidad. Debo confesaros que no es una materia sobre la que yo haya trabajado seriamente. Mi única incursión la aportó hace 3 o 4 años un librito titulado Anarquistas de Ultramar. Me interesa rescatar, sin embargo, la tesis principal de ese libro porque creo que tiene la virtud de retratar los problemas que tenemos aquí en relación con estas categorías. El libro, en sustancia, estudia cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que a menudo desplegaban de forma espontánea prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Admitiré de buen grado que esa relación fue muy compleja. En algunos lugares dio resultados interesantes. Estoy pensando en Bolivia, en Perú o en México. Pero en la mayoría de los restantes, bien la relación fue nula o bien fue tensa. Voy a partir de la intuición, que es muy personal, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración europea, aquel que mejor preparado estaba para asumir el choque, el encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó, vamos a dejarlo así, en la tarea correspondiente, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración europea? Esto que cuento ahora debería acompañarlo, si disfrutase de algún tiempo, de una consideración de cómo, desde mi punto de vista, las sociedades comunitario tradicionales han encarado el problema de la pandemia de forma mucho más inteligente y eficiente que las sociedades industriales o postindustriales avanzadas. Como no tengo tiempo para acometerlo, igual en el debate no estaría de más que proporcionase algún ejemplo de lo que quiero decir, me limitaré a rescatar de nuevo una discusión vinculada con el mundo que es el mío, el libertario. He escuchado muchas veces una pregunta que mal que bien viene a decir: esto que defendéis está muy bien, es muy bonito, pero a mí me gustaría que propusieseis ejemplos de cómo estas ideas han sido llevadas a la práctica de manera consecuente y prolongada. En el mundo libertario, esta pregunta suele recibir como respuesta una retahíla de hitos históricos de relieve innegable pero limitado. Se invoca entonces el ejemplo de la Comuna de París de 1871, los soviets en las revoluciones rusas de principios del siglo XX, los
Tengo la impresión, por momentos, de que utilizamos una sola palabra, capitalismo, para retratar realidades que en su caso son muy diferentes. Intento transmitir esto de manera pedagógica. Creo que el capitalismo dominante hasta hoy, en las últimas décadas, ha sido un capitalismo aberrantemente cortoplacista, al que solo le preocupaba obtener el máximo de beneficio posible en el menor tiempo imaginable. Ese capitalismo, en su cortoplacismo aberrante, carecía de un proyecto de futuro. Y en este sentido no era más criminal que otros capitalismos registrados en el pasado. En mi interpretación, y sin embargo, en los últimos tiempos emerge un capitalismo de corte diferente, que en este caso sí tiene un proyecto de futuro en el buen entendido de que ese proyecto es manifiestamente criminal. Yo utilizo el término ecofascismo para describir esta pulsión, aunque admito que el término, como cualquier otro que empleemos, es discutible. El ecofascismo, permitidme que subraye que no es ningún proyecto negacionista. Antes bien, certifica las consecuencias gravísimas derivadas del cambio climático y del agotamiento de todas las materias primas energéticas. En este orden de cosas, lo que nos dice es que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. En este escenario, que creo que es tétrico, no se me ocurre ningún otro adjetivo para describirlo, conviene, sin embargo, que alentemos algún tipo de prácticas mentales y materiales que invitan a un razonable optimismo. Y al respecto, yo suelo invocar dos hechos importantes. El primero da cuenta de algo que puede ocurrir en los países del norte, el segundo remite a una realidad consistente ya presente en muchos países del sur. ¿Qué invoco de la mano del primero? Queda por determinar en qué medida la conciencia creciente de la proximidad del colapso va a provocar cambios en la textura de nuestras sociedades en la línea del apoyo mutuo y de la solidaridad. Permitidme que una vez más proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Se ha referido antes, Chefi, a esta cuestión. Creo que le hemos prestado poca atención a los grupos de apoyo mutuo que proliferaron en los momentos iniciales de los confinamientos en la primavera del año pasado. ¿Por qué me interesan esos grupos? Por tres razones. La primera, admitiré que tiene un relieve limitado. Es un interés filológico. El hecho de que en la mayoría de los casos decidieron autodefinirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término escogido por Kropotkin para encabezar un libro maravilloso en el que demuestra de manera empírica cómo hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, no a través de la competición más feroz. La segunda razón es más interesante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, esos grupos los perfilaron en la mayoría de los casos gentes de a pie, no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común que se percataba de los problemas ingentes que atenazaban a sus vecinos. La tercera y última razón invita a identificar una obviedad. En esos grupos había una clara mayoría de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están claramente un paso por delante. ¿Cuál es el segundo motivo que anunciaba que me invita a un razonable optimismo? El segundo motivo, ya lo dije, da cuenta de algo que ocurre en los países del sur. En los países del sur perviven culturas precapitalistas que aportan instrumentos de resistencia de los que infelizmente carecemos en los países del norte. Existieron aquí hasta hace unas décadas, pero se los ha llevado la civilización, el crecimiento, las chimeneas y las ciudades. Entiendo yo que en diferentes escenarios de los países del sur empieza a cobrar cuerpo una combinación muy interesante entre esa pulsión precapitalista y movimientos anticapitalistas. La primera aporta una cultura de rechazo de la mercantilización en todos los órdenes. En tanto, la segunda aporta un proyecto de construcción de un mundo distinto. Entiendo yo que esto es lo que en sustancia ocurre en dos escenarios que se han mencionado.
una y otra vez en estas jornadas, Chiapas y Royaba. En uno como en el otro han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proceso de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales que aquí, infelizmente, hemos perdido, y, en fin, que se revelan a través de una actitud de respeto puntilloso del medio natural, al amparo de proyectos que no son precisamente los que nos han conducido a este escenario de un más que probable colapso. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Carlos. Voy a... ¿Qué hora es? Bueno, tenemos un pequeño tiempo para una especie de provocación a ambos respecto de algunas expresiones o algunas afirmaciones que han hecho en medios de comunicación. Tanto Chefi como Carlos son muy prolíficos en medios. Chefi, empiezo por ti porque has empezado ya con la línea. Bueno, está bien. Así lo dejamos descansar. Chefi dijo, sostener es producir, por lo que insto a cuestionar la productividad para darle otro sentido y valor. La sostenibilidad de la vida requiere plantearse quiénes y cómo están sosteniendo a la vida aquí y ahora, qué mujeres y en qué condiciones, y si vamos por el buen camino. Cuidar es trabajar. Es algo que se viene reivindicando en los últimos 8M al hilo de los debates en los que se intenta remapear el mundo del trabajo y se debate sobre quién es el sujeto cuidador. ¿Qué es todo esto, Chefi? Mira que me diste una idea, Carlos. Bueno, primero no es algo que dije parte de colectivas haciendo en el colectivo para la pero también a partir de este entender con otros espacios de articulación y de compartir. Tiene que ver un poco con lo que pensaba antes al principio de regresar y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hasta ahora la sociedad en la que vivimos ha puesto como en el centro a un sujeto concreto al que le ha dado voz, autoridad y poder, y a partir de esa figura, ¿no? del económico se ha definido un poco el mundo. Y en esa definición del mundo se ha definido qué es lo que realmente se considera como trabajo, en el caso también del empleo, qué empleos son los que importan, y toda la cadena y el circuito productivo que nosotras, cuando hablamos de que cuidar es trabajar, tiene que ver con una reivindicación histórica que pone en el centro los cuidados y las vidas, pero no los cuidados a cualquier precio de las vidas solo de algunas personas, ¿no? Es cuando decimos poner la vida en el centro, es cuestionar ese centro que hasta ahora había estado monopolizando todo, atravesando todos los circuitos, poner en el centro también que los cuidados son un trabajo, un esfuerzo, un proceso central, fundamental, para que las vidas existan, y no solo para que las vidas existan, sino para que las vidas que tengamos sean mejores, o para vivir mejor. Y entonces, en ese sentido, los cuidados no son una tarea, no son un apoyo coyuntural de un momento concreto, sino que es algo que está todo el tiempo, ¿no? Todas las personas y todas las vidas no humanas necesitamos todo el tiempo de cuidados, en determinados momentos con mayor intensidad, pero entonces en ese sentido es un trabajo, y es un trabajo que tiene que ser central, que tiene que ser dimensionado y nombrado también como trabajo, y a partir de ahí abordado y gestionado
de distintas maneras, ¿no? A nivel de los entornos próximos, de los espacios de convivencia, cómo nos repartimos esos cuidados. ¿No? Decía Carlos, las mujeres han estado al frente, bueno, y los hombres han estado detrás. Es hora también de que los hombres aquí den ese paso, ¿no? En los espacios intermedios, en lo comunitario, eso que el sistema se ha cargado, pero que luego se ha visto que es lo que funciona realmente. ¿Cómo gestionamos esos cuidados? ¿Cómo los repartimos a nivel de sexos, a nivel de territorios? ¿Qué lógicas reproducimos ahí? Y a nivel de las administraciones, ¿no? Como parte también de esta reconfiguración del capital, estamos viendo que los cuidados son un negocio, se han convertido en un negocio y en un nicho de especulación del copón. O sea, ahora mismo los cuidados son fondos buitres. Hay grandes capitalistas transnacionales que están especulando con los cuidados y entonces eso también tiene que estar gestionado desde la administración pública en condiciones de accesibilidad, de derecho universal y de calidad para todas las personas. Entonces, decir que cuidar es trabajar, es decir, es todo esto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer para asumirlo? Hay cuidados que tienen que ser reconocidos política, cultural y económicamente, que tienen que ser pagados, pero hay muchos cuidados que no necesariamente se resuelven con dinero, sino con un reparto menos violento, más horizontal y más en clave igualitaria entre todas las vidas, ¿no? Luego, cuando hablamos también de que sostener es producir, estamos viendo que no todo está con la cadena de montaje, ¿no? Que hay un montón de elementos que están ahí, que están garantizando que la vida sea. Y eso también tiene un valor muy, muy importante, ¿no? El sistema ha dividido en dos, lo masculino y lo femenino, pues ha puesto al hombre en el medio y ha dicho que lo productivo es lo que importa y que lo reproductivo está debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, pues sostener es producir y es una producción, quizás la producción más política que tengamos, ¿no? Entonces, veamos un poco cómo se está dando esa producción de la vida ahora mismo y también darle la vuelta. Y luego la otra afirmación tiene que ver con las necesidades. Estas tres afirmaciones son parte de un proceso que estuvimos trabajando durante un año con una investigación que hicimos varias compañeras trabajadoras de hogar que yo acompañé, y tiene que ver con cuestionarnos las necesidades, ¿no? Cuando ahora mismo con el confinamiento hasta la derecha o las derechas nos han hablado de cuidados, los bancos hacen jornadas que se llaman visita las vidas en el centro y no sé qué, bueno, todos cuidados y todos los cuidados dependen de la gestión de la misma manera de lo que estamos haciendo. Hay cosas que ahora mismo también como sociedad llamamos cuidados y son privilegios. ¿Cómo vamos a poner un poquito más el foco en eso y vamos a separar lo que realmente son cuidados y lo que es comodidad, lo que es facilismo y lo que es reproducción de desigualdades que estamos también potenciando, ¿no? Y sobre eso es, bueno, cuestionarnos las necesidades, ¿no? Cuando hablaba del consumismo, también es como ver qué es lo que realmente necesitamos para vivir. Esto también es una pregunta que nos deja el COVID, ¿no? ¿Qué es lo realmente necesario? ¿Y qué es lo que yo realmente necesito para vivir? Hay un montón de falsas necesidades que el sistema nos ha impuesto. Hay un montón de deber ser que también que tengo que cumplir con esto, tengo que hacer con esto. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Y como comunidad, no solo en términos individuales. ¿Y qué es lo que deseo? Las compañeras mesoamericanas nos hablan de necesidades y así, bueno, pues es una decisión política de eso que yo necesito, qué es lo que voy a priorizar colectivamente y cómo nos vamos a remangar las mangas y a meternos en harina, ¿no? Entonces, cuidar es trabajar, sostener es producir y cuestionarnos las necesidades serían como tres claves, ¿no? Para empezar a trabajar con este kit de desarme, de colonial, de usos del tiempo, del poder, del saber y del hacer, para entrar a transformar un poco esas cuestiones. Y ahí nosotras hablamos de desprivatizar, de quitar de la lógica del dinero y de lo monetarizado muchas cosas, de desprivatizar también en el sentido de desindividualizar y de desdomesticar. Hay un link a trabajadoras no domesticadas, ¿no? Hay un montón de cosas que el sistema nos ha metido solo en en el quédate en casa y en esas cuatro paredes en las que estamos,
y que tienen que volver a salir a lo común. Cuando digo lo común no es el Estado solamente, o las administraciones, es lo comunitario, los barrios, los territorios y demás. Desmercantilizar, despatriarcalizar, descolonizar, son algunos des que estamos ahí trabajando, ¿no? Y volver a lo común, decía Carlos, ¿no? Que eso es algo importante. Hay sitios de los territorios del sur en donde se vio que lo que se sostiene es en común y que hasta el propio confinamiento se decidió en términos comunitarios. Porque había barrios en donde no podías acceder al agua potable si no tenías un círculo y unos espacios de convivencia para suministrar el agua, donde la gente, si no va al comedor, no come, al comedor comunitario. Entonces, como también desde arriba se vio que lo comunitario se sostiene en común. Entonces, bueno, pues también nosotras y nosotros hay mucho, mucho por hacer. Gracias, Steffi. Y voy a correr esto que es... Bueno. Y ahora tengo algo para Carlos. Carlos dijo, un proyecto emancipador tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionario, antipatriarcal e internacionalista. Yo no soy un decrecentista libertario. Soy un libertario decrecentista. El meollo de mis preocupaciones lo proporciona la apuesta por la autogestión, por la democracia directa y por el apoyo mutuo. Algo ya has dicho, pero todo tuyo. Bueno, la frase en realidad empezaba de manera distinta. Yo lo que quería decir es que cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser, a mi entender, autogestionaria, antipatriarcal, decrecentista e internacionalista. En realidad esta frase tiene como origen una discusión muy prosaica. Yo creo que muchas gentes han elevado la categoría conceptual del decrecimiento y consideran que es una ideología o una teoría. Yo me limito a señalar que es una perspectiva que hay que incorporar a otros proyectos que tienen nombres y apellidos ya connotados. También es verdad que con alguna frecuencia he echado mano de adjetivos mucho más numerosos. He solido decir que mi proyecto es decrecentista, desjerarquizador, desurbanizador, destecnologizador, despatriarcalizador, desmercantilizador, desmilitarizador, descolonizador y descomplejizador. He pronunciado correctamente todos estos sustantivos que no suele pasar, no suele pasar. ¿Y cuál es el escenario en el que concibo el interés de estos 9 u 8 verbos? A ver, una de las preguntas que yo tengo que responder siempre es si se va a producir un colapso general o no. En mi intuición, la respuesta es que no vamos a conseguir esquivar el colapso, que lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Pero debo confesaros que esta segunda opción, lo de postergar en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? He contado muchas veces que hay un título de un libro de un autor norteamericano, John Michael Greer, que creo da en el clavo de la cuestión. En una imaginable traducción al castellano, el libro se titularía Colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de fondo dice, si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será preferible que empecemos ya ahora a construir los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidad relativamente importante, desde el recuerdo de algo que dije antes, que los colapsos registrados en el pasado han tenido 3 consecuencias muy iluminadoras: la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Me parece que en este proyecto es donde encajan esos 8 o 9 verbos o adjetivos que acabo de esgrimir y que justifican mal que bien esa frase. Gracias, Carlos. Bueno, ahora abrimos un poco la palabra en estos últimos minutos que nos quedan para comentarios, preguntas, expectativas, desilusiones,
lo que deseen. Sí, quizás les vamos a pedir que, claro, esto va a funcionar como micrófono y cámara. Hola, buenas. Entiendo que la estrategia criminal de la que nos hablas de colapso pues viene de que el capital se desarticula de sus mecanismos de extracción de plusvalía de este rebaño que nos hemos ido haciendo, ¿no? Con tanta abundancia energética fósil. Y venía a plantear una cuestión que puede ser un poco espinosa, ¿no? Uniendo con lo que decía, con lo que decías tú, Chefi, de disputar el relato, tengo la sensación que a veces la extrema derecha se apropia de espacios que dejamos demasiado vacíos, ¿no? Por vergüenzas históricas, como por ejemplo la cuestión del control demográfico. Entonces, quiero preguntar a los que estáis ahí en la mesa y en general a todos si es cierto que vamos a disponer de menos producción agrícola, de menos riqueza material, si nos planteamos dentro de nuestros discursos, dentro de esos hijos de la ilustración de los que hablabas tan graciosamente, una salida más allá de que venga un virus o un facha y nos extermine. Si somos capaces de afrontar ese problema y las contradicciones que nos provocan y las vergüenzas que hemos vivido a lo largo de la historia. Pataplof. Sí, sí, no sé si hay alguien más que desee, así hacemos una... David. Yo, Iker. A ver, bueno, estamos en situaciones muy inestables de cambio, izquierda, derecha, todos los conceptos. Hay ecofascismo, bueno, es para Carlos, ecofascismo, y a ver, hoy en día, ¿a quién integrarías en el ecofascismo? ¿Quién podrían ser los agentes de hoy en día? Si es la derecha esa, ¿no? Un poco, pues, Vox, tal, o puede ser los neoliberales financieros globalistas, o, a ver. Gracias, Nerea. ¿Les parece un tiempo? A ver, primera cuestión. Cuando yo suelo hablar por ahí adelante de crecimiento, señalo que en el meollo de la propuesta correspondiente está la idea de que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Y ahora agrego, esto en todos los ámbitos imaginables, también el ámbito demográfico. Me parece inevitable que las cosas como están asumamos un ejercicio de contención en el terreno demográfico, que responde, claro, a claves muy diferentes que las que he invocado de la mano del concepto de ecofascismo, que habla de un exterminio directo de una parte de la población humana. Debo subrayar, de todas maneras, que en el debate correspondiente se cruzan muchas arterias que pueden conducir a conclusiones muy diferentes. Una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos es cuántos seres humanos están en condiciones de mantener el planeta Tierra. Y la única respuesta solvente ante esta pregunta dirá, depende. ¿Depende de qué? Del modelo de ser humano que tengamos en la cabeza. Si estamos pensando en los niveles de consumo de un campesino de Burkina Faso o de Mali, la Tierra da para mantener a 23.000 millones de seres humanos. Si estamos pensando en los niveles de consumo de un madrileño, de un barcelonés o de un donostiarra que viaja una vez al año a Cancún y otra a las Islas Seychelles, la Tierra no da para mantener a 800 millones de seres humanos. En el buen entendido y por añadidura de que esta pregunta que acabo de formular tiene un lamentable carácter antropocéntrico. Tendremos que computar los derechos de los integrantes de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. Me interesa de todas maneras agregar una observación sobre un término que has utilizado y que me parece que es de reivindicación muy urgente, lo de la plusvalía. Se ha colado de por medio en tu intervención, pero a mí me sirve para recordar.
No estoy pensando, obviamente, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando en el concepto de plusvalía que Marx desgrana en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo el capital explota la fuerza de trabajo y obtiene el beneficio. He contado muchas veces que hace 4 o 5 años corrió por las redes sociales una frase, de nuevo muy redonda, que daba en el clavo de la cuestión. Decía algo así como lo siguiente: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Ojo con la frase, porque creo que da en el clavo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la discusión sobre la plusvalía, que remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos? Han conseguido, con toda evidencia, que no nos hagamos las preguntas importantes. Segundo, planteas una pregunta delicada sobre cuáles serían casi los referentes personales del ecofascismo hoy y aquí. A ver, la propensión inicial sugeriría que Vox es la representación fundamental del ecofascismo hispano. Grave error. Vox es una representación del nacionalismo español más casposo. Y esto del ecofascismo le queda muy lejos de cualquier horizonte mental. El ecofascismo, me interesa subrayarlo, no es un proyecto de la extrema derecha o de ultramarginales grupos neonazis. Es un proyecto que nace en los principales centros de poder político y económico. Si tengo que acogerme a tu pregunta e identificar un nombre, el que me viene a la cabeza es el de Donald Trump. Alguien dirá inmediatamente: a ver, Carlos, has dicho hace unos minutos que el ecofascismo no es un proyecto negacionista, cuando Trump con toda evidencia lo era. Es que Trump con toda evidencia no era un negacionista. Cuando Trump mueve sus hilos para comprarle Groenlandia a Dinamarca, ¿qué es lo que hay por detrás? Una conciencia evidente de la escasez de materias primas vitales. Trump no era un negacionista. En este sentido, si tengo que echar de nuevo una ojeada al panorama español, me parece que el discurso de siempre de José María Aznar se sitúa en plenitud en una perspectiva ecofascista. Había una frase que Aznar repetía hasta la extenuación, que rezaba: mi gran proyecto es colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Sálvese quien pueda. Los demás, que les den. Y esta frase me sitúa en lo de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la frase la repitió unos años después José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto quiere decir que forma parte del acervo común de la casta política. De tal manera que yo no puedo desdeñar en modo alguno que el Partido Demócrata norteamericano eche mano de pulsiones de corte ecofascista que forman parte del escenario en el que estamos insertos en los países ricos del norte. Y en las economías emergentes, quien piense que es inimaginable un ecofascismo chino levantado por las élites dirigentes de ese país, se está equivocando. Claro que es imaginable. Gracias, Carlos. Pero a mí no me han preguntado nada. ¿Cómo que no? Es que justo una de las preguntas era, a mí me parecía interesante también para que conversáramos, si había tiempo, me parece que no hay mucho tiempo, que tiene que ver con con las tensiones que tenemos en las prácticas comunales, ¿no? En los espacios de cercanía y en los proyectos que vamos tejiendo, con esa potencialidad emancipadora, pero también las contradicciones y las limitaciones que vienen de la colonización de estos proyectos ecofascistas que vienen impuestos desde las derechas, pero que también cada vez más vamos viendo que más gente pues más de pie de calle, más empobrecida, incluso más vulnerada, comulga, ¿no? Y cree en este tipo de proyectos. No sé cuáles son los límites y las contradicciones de esa praxis prefigurativa y cómo gestionarla. Sí que es verdad que en América Latina, desde lo comunal y desde estos proyectos anticapitalistas, en realidad es como
que surgen no tanto por una decisión política de salir del capitalismo, sino es porque el capitalismo no ha llegado, o sea, pues porque no tienes acceso a liquidez o porque pues, la gente se organiza pues, para poder cubrir esas necesidades. Es curioso también en donde a veces no hay que comer y tienes un plasma en una vivienda, ¿no? Y cómo, no sé, cómo gestionar eso. Lo de la plusvalía también me parece súper interesante, ¿no? Cómo se permea en nuestra subjetividad, cómo también se combina con la precarización, con la deuda como mecanismo de control social y cómo vamos incorporando todo eso. No sé. Sí, Albani. No he respondido. No importa. Pero si alguien pensó que íbamos a dar respuestas a cosas, ¿te acuerdas? Sí. Buenas, mi nombre es Albanis Montilla, yo soy de Venezuela. Bueno, conforme al tema que se está colocando, me gustaría comentar que, bueno, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, una de las cosas que quizás se quería implementar era el tema del uso, por ejemplo, de las tecnologías, ¿no? O sea, el tema de que la modernidad trae consigo puesto de desarrollo y que con esto, bueno, a través de los medios digitales, quizás ya no hacía falta que la gente fuera a sus zonas de trabajo convencional, sino que íbamos a estar todos conectados a la web, ¿no? Bueno, esto ha traído obviamente un caos en América Latina y pongo el ejemplo puntual de Venezuela. Nosotros tenemos la educación paralizada porque, bueno, llamamos una educación por medio de las computadoras y ¿quiénes tienen acceso a las computadoras o a las redes? O sea, nuestro internet es incluso en los ministerios, en los lugares del Estado, bueno, duran, no sé, 20 minutos, 30 minutos y luego se caen, las conexiones son nefastas. También, obviamente, producto del bloqueo, ¿no? Obviamente, el bloqueo económico que existe en Venezuela. Y por otra parte, nosotros tenemos un autor marxista que plantea el término de la sexualidad ideológica, ¿no? Él dice que no es la reproducción de esas mismas ideologías imperantes por parte de las personas, por parte de, bueno, de las instituciones del gobierno, y se llama Ludovico Silva. Con esto lo que quiero plantear es que tenemos un gobierno, nuestro gobierno, que es aliado. Nosotros desde las luchas sociales lo consideramos aliado en ciertos sectores, pero bueno, hay otros sectores que ahorita están proponiendo las zonas económicas especiales. Entonces hablamos de que no tenemos condiciones, como tú dices, de que hay un capitalismo que ni siquiera ha llegado, ¿no? Que vivimos en una neocolonia y de cómo se va a plantear una zona económica especial en nuestras economías. O sea, es plusvalía ideológica finalmente, que lo que buscan es seguir socavando nuestra soberanía y que sigamos en esa dependencia, trayendo el término de centro-periferia permanente, seguir arrastrando esas cadenas, ¿no? ¿Alguien más que desee? A ver, yo lo único que quería preguntarle a Carlos, bueno, sé que está haciendo por ahí haciendo muchas intervenciones. De predicador, me dicen que voy de predicador. Muy bien, pero es lo que toca cuando tenemos esta edad. Bueno, la cuestión vas a muchos sitios, a muchas poblaciones grandes, pequeñas, acciones. La pregunta es, me resumes en tu libro, La España vaciada, un poco el qué, pero ¿qué estás captando de la gente cuando va a tus intervenciones en esos núcleos de población pequeños, diseminados, o no tanto? ¿Qué vas detectando por ahí, no? ¿Qué está pasando? Si realmente está pasando algo, aparte de lo que explicáis vosotros con vuestra experiencia. O sea, sabemos de cosas y pueblos cruzados, pero en lo que es más normalizado de núcleos de población y tal, ¿qué está pasando? En el sentido si realmente lo que va pasando con los medios es que, que se quejan de que no tienen cajeros, ¿no? Para poder ir a, porque es una realidad, ¿no? Pero aparte de eso, la gente se está articulando, bueno, es simplemente si sabes algo de eso. Gracias.
Tengo, pese a todo, poca experiencia para levantar un balance serio. Y el balance, además, pende de un elemento delicado, y es que yo doy por supuesto que, infelizmente, las gentes que van a esos actos públicos son gentes que, mal que bien, coinciden genéricamente con tu percepción de los hechos. Y entonces, calibrar qué es lo que piensa la gente de a pie, que no está en este ajo, pues es un poco difícil. A ver, uno de los problemas lo acabas de mencionar. En junio estuve en Ourense en una jornada, un domingo, en la que se trataba de que gentes que habían pasado a vivir en el mundo rural contasen sus experiencias. Las experiencias eran todas muy interesantes, pero todas eran individuales. Cuando digo que eran individuales no quiero decir que fueran de una única persona, podía ser un grupo de 3 o de 4, pero no había ningún proyecto colectivo de enlace, de coordinación, de solidaridad. Y esto me pareció que era una carencia, era una especie de huida hacia adelante. Segundo elemento de balance. Yo creo que cada vez hay más gentes conscientes de los problemas y de la liviandad extrema de las respuestas oficiales, que en última instancia se manifestarían simbólicamente en ese proyecto que manejó y probablemente maneja todavía el Ministerio de Defensa español, encaminado a trasladar cuarteles a la Iberia vaciada para llenarlos de gente. Claro, quienes pensamos que los problemas correspondientes reclaman concejos abiertos, bienes comunales, autosuficiencia, agroecología, autogestión, inmediatamente tenemos que reaccionar guiamente. Y yo creo que entre la gente común empieza a emerger la conciencia de estos problemas. Tercero, hay circunstancias que remiten a algo parecido a lo que tú has invocado. Esto sí que es una reflexión que hago muchas veces. Cuando yo me refiero a los países del sur, estoy pensando en América Latina, en Asia o en África. Pero alguien lo ha dicho antes, hay un sur dentro del norte. La relación muchas veces es la misma con estas gentes. Pongo un ejemplo. En junio estuve presentando ese libro en Daroca, un pueblo de la provincia de Zaragoza, 2.000 habitantes. Hasta hace 10 años, la carretera que comunicaba Daroca con Zaragoza era muy mala y se tardaba un par de horas en llegar. Se hizo un esfuerzo para construir una autovía que comunica Zaragoza con Teruel, que pasa a 10 kilómetros de Daroca, de tal manera que ahora se tarda la mitad del tiempo en llegar a la capital aragonesa. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que muchos darocenses o darocensas han pasado a trabajar en Zaragoza, van por la mañana y regresan por la tarde. Esta maravillosa autovía ha contribuido a fortalecer la autonomía y la autosuficiencia de Daroca. Antes bien, ha contribuido a fortalecer sus vínculos de dependencia con respecto a un mastodonte urbano que es la capital aragonesa, Zaragoza. Me parece que es una metáfora muy sugerente de lo que ocurre al calor de los proyectos oficiales. Último elemento del balance. Yo pongo el acento en algo que mencioné antes de pasar aquí, en esas charlas. El influjo que en el pasado existió de culturas precapitalistas sobre los habitantes de estos lugares de la Iberia vaciada y cómo ese influjo infelizmente se ha venido abajo. Siempre que hablo de esto procuro contar una historia que a mí me parece que es extremadamente ilustrativa porque tiene dos virtudes. Una, la de retratar qué significa una cultura precapitalista y dos, la de dar cuenta de cómo esa cultura se ha desvanecido en la nada entre nosotras. La historia la contaba Rafael Azcona, que los más veteranos y veteranas probablemente recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona señalaba que en la década de 1950 hizo un viaje en automóvil entre Madrid y Zaragoza y en un momento determinado se detuvo, supongo, para descansar en un pueblo. Observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra del bar había unas magdalenas. Pidió una de las magdalenas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Sabedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta, ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Sí, y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo, ya no las hacemos, las pedían mucho.
Ojo con la frasecita, ¿eh? Ya sé que se tarda en procesarla. Y el hecho de que tardemos en procesarla quiere decir que no la entendemos inicialmente. ¿Qué ocurría? El camarero estaba acostumbrado a trabajar 14 horas al día de pie. Y hablando en propiedad no conversaba con nadie. Lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Y había decidido recuperar su condición de homo frente a la condición de homo económicos. Había decidido trabajar 6 horas, renunciar a los beneficios livianos que se derivaban de la venta de las magdalenas y hablar con los paisanos de las cosas que le interesaban. Esto es una cultura precapitalista en estado puro. Gente, reflexionad un momento sobre esto, que no son revolucionarios. No está planteando ningún orden revolucionario alternativo. Es simplemente un resistente ante la lógica mercantil del capital. Y esto, infelizmente, se ha desvanecido entre nosotros y yo creo que es extremadamente difícil imaginar que va a reaparecer. No sé si después del colapso reaparecerá en virtud de caminos alambicados. Esto lo percibo con mucha claridad en gente que sabe añorar el significado que tuvo en el pasado. ¿Chefe, algo que agregar? Bueno, vamos a cerrar entonces. Acá les voy a enfocar a nuestros invitados. Saluda a la cámara, Carlos. Les agradecemos muchísimo su presencia, su interés, sus inquietudes. Esperamos que tanto Chefi como Carlos les hayan planteado más preguntas que opciones y alternativas cerradísimas para seguir pensando juntas, juntos, juntes. La comida creo que está por ahí, ya es hora de comer. Aprovecho esto para nuevamente agradecer a los y las compañeras que están encargadas de la comida, porque están haciendo un trabajo tremendo, alucinante. Así que nada, cuando vayan afuera, conózcanles al menos. Gracias a ambos.